Señor. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender tu palabra y que quede grabada en nuestro corazón. Amado Padre, oramos en el nombre de Jesús, que toda distracción, todas las cosas que pudieran robar nuestra atención, sean reprendidas en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por todo lo que haces y harás. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Muy bien, tome su lugar. Agradecemos a Dios esta tarde fría. La verdad ha sido una semana donde los días han estado así variables, ¿verdad? Sol, frío, una poquita de lluvia. Bueno, damos gracias a Dios por su presencia. Y bueno, estoy gozoso por este tiempo, y siempre Dios cumple sus promesas y las peticiones que les hacemos, aun cuando a veces no recordamos que le hicimos una petición. Prepárate, porque en el momento menos esperado, pues Dios te sorprende. Y yo recuerdo tenía unos 16 años, venía yo caminando por donde ahorita vivo, que yo nunca pensé por ahí vivir, y hacía un frío precioso, y yo recuerdo que pasó alguien por ahí con un abrigo maravilloso, y dije: Señor, ¿cómo quisiera yo un día tener ese abrigo, no? Y pues lo veía yo en los aparadores y nunca lo vi, nunca vi. Yo cuando veía nada más el precio, pues decía se me iba la fe, ¿no? Pero hace unos semanas atrás, unos amigos que creo que me estiman, o me estiman, no creo, sino que me estiman, me dijeron: tenemos algo por ahí para ti, y me enseñaron qué es lo que era, ¿verdad? Entonces aquí estoy. Entonces, si me están viendo esos amigos, por eso ya aquí estoy disfrutando de esto. Entonces me puse a llorar. ¿Por qué lloras? Pues porque no sabían lo que yo le había pedido al Señor. Así que ya que hace frío, digo, pues hay que sacarlo y hay que disfrutarlo. Bien, yo quiero que vaya conmigo, por favor, a la palabra del Señor. Primero de Timoteo capítulo 4, verso 1 al verso 2. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al verso 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuántos saben que estamos en los postreros tiempos? Dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Y sigue diciendo en el verso 3 más cosas de lo que harían. ¿Y en qué se basa toda esa doctrina de demonios? Hoy yo quiero hablar de usted el tema: una mente cauterizada. Diga conmigo: una mente cauterizada. En la mañana estuvimos hablando de este tema y nos quedamos exactamente a la mitad. De hoy quiero, con la ayuda del Señor, concluir este tema. Hablábamos de que estábamos viviendo en tiempos, o estamos viviendo en tiempos difíciles, a tal punto que el ser humano está cayendo en la condición de una mente cauterizada. Pero la pregunta que surge: ¿qué es la mente cauterizada? ¿O qué es tener la mente cauterizada? ¿Cómo se llega a esa condición de tener una mente cauterizada? ¿Cuáles son los comportamientos de quienes tienen una mente cauterizada? Pero lo más importante es cómo podemos cuidarnos de caer en esa condición de tener una mente cauterizada. Y hablábamos que para comprender este tema de una mente cauterizada debemos conocer las definiciones de dos palabras: cauterizar y conciencia. Pero ¿qué significa entonces la palabra cauterizar? Significa literalmente quemar una herida, una parte de la piel, destruir un tejido con fuego, un objeto caliente, o marcar con un hierro ardiente como se marca la piel de un animalito.
Usted y yo sabemos que los caballos, las vacas se marcan, pero esa parte que queda marcada pierde la sensibilidad. Las consecuencias de la cauterización en la piel o un tejido es pierde parcialmente o totalmente la sensibilidad y se vuelve inmune al dolor, porque las terminaciones nerviosas se han vuelto o se han visto afectadas. O sea, esa parte que ha sido cauterizada se vuelve insensible. Ahora, ya que hemos visto qué es cauterizar, vimos también qué es la conciencia. La conciencia es el conocimiento moral que Dios da a cada persona, una voz que nos indica que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Nosotros nos damos cuenta cuando hacemos las cosas bien o cuando las hacemos mal. A veces resulta que le negamos nuestra ayuda a alguien y cuando llegamos a casa la conciencia nos está acusando: debiste haber ayudado a tal persona. Resulta que a veces ofendimos a alguien y cuando llegamos a casa o estamos a solas, la conciencia, Dios a través de nuestra conciencia nos dice: ofendiste a fulano, ofendiste a tus hijos, ofendiste a tu esposa, no debiste haber respondido así. La conciencia tiene la capacidad de distinguir o discernir el bien y el mal. Muchas veces no es que la persona no sepa lo que es bueno y lo que es malo, es que sencillamente no quiere escuchar la voz de su conciencia. Ahora, una vez que hemos entendido ambas definiciones de lo que es cauterización y conciencia, podemos decir que cuando una persona tiene la mente cauterizada, ha perdido la sensibilidad y la capacidad de distinguir o discernir entre el bien y el mal de forma total o parcial. Y ante determinadas acciones, omisiones, pensamientos, actitudes, comportamientos e incluso palabras, la persona ya no reacciona. Es decir, se ha acostumbrado de tal manera a esas cosas que ya no tiene la capacidad de provocar una respuesta. Es decir, ya le da igual, ya no siente nada. Como decimos nosotros, se hizo piedra. Quien tiene la mente cauterizada no siente remordimiento por lo malo que hace. Su conciencia se ha vuelto insensible o muerta ante dichas situaciones. Ya que debido a esta situación, cuando ve algo ya no le produce dolor. Ya no hay dolor cuando peca, más bien se deleita al cometer una falta, un pecado, e incluso le parece algo gracioso. O cuando ve que otros lo cometen, parece que es algo gracioso y entretenido. Y eso lo podemos encontrar en las Escrituras. Proverbios 14, verso 9 dice: los necios se burlan de la culpa, pero los injustos la reconocen y buscan la reconciliación. Parece que el proverbio hace una comparación entre aquel que tiene una mente cauterizada o una conciencia cauterizada y entre aquel que tiene una mente o una conciencia sensible. El que tiene una conciencia cauterizada, después de que peca le parece gracioso, después de que hace le parece un chiste, dice: me tomé, hice esto, ofendí, parece un chiste. Pero realmente el que tiene una conciencia sensible reconoce su culpa y busca enmendar las cosas. La persona que tiene la mente cauterizada tiene la conciencia endurecida, es decir, su conciencia está quemada y por eso se ha vuelto insensible. Y así como un tejido del cuerpo es cauterizado con un hierro caliente, haciendo que pierda la sensibilidad, así también la persona se vuelve insensible ante los dolores morales. En otras palabras, tiene una dureza de corazón profunda. Ahora la pregunta que surge: ¿cómo es que se cauteriza la mente? Y hablábamos en la mañana de dos cosas. La primera es por no responder a la voz de Dios. Muchas veces Dios nos habla, pero no respondemos a la voz de Dios, y entonces como resultado se va endureciendo nuestro corazón, nuestra mente se va cauterizando, nuestra conciencia, a tal punto que empezamos a perder la capacidad de identificar y oír la voz de Dios. Y decíamos que muchas veces Dios en su infinita misericordia intenta que el hombre entienda su condición de pecado, proceda al arrepentimiento. Sin embargo, muchas veces la persona ignora la voz de Dios y se empeña en seguir
cometiendo pecados más vergonzosos, y así es como se vuelve más y más insensible a la voz del Señor. Ahora usted dice, bueno, esto es alguien que no conoce a Dios, pero mire, tristemente pudiera tratarse de algunos que conocen al Señor como su Salvador, pero no han dejado que el Espíritu Santo cambie, dirija sus vidas. Y entonces caen en esta condición de una mente, de una conciencia cauterizada. Esa es la primera razón por la cual se cae en una mente cauterizada. Pero la segunda es por la insistente determinación a desobedecer y hacer lo malo. Y esta actitud cauteriza nuestra mente, nuestra conciencia cada vez más y más, a tal punto de no sentir dolor por el pecado e incluso ni siquiera remordimiento. Y es así cuando nosotros decimos que la persona ya se ha descompuesto, sino esa persona ya tiene la sangre fría, esa persona parece que no siente al hacer el mal. ¿Qué ha pasado? Que está en una condición de cauterización. Y debemos entender que la conciencia, escucha bien, emite un veredicto sobre nuestras conductas, actitudes, motivaciones. La conciencia es la que nos redarguye. La conciencia es la que nos dice, no hiciste bien. Pero muchas veces cuando pecamos, quizás ignoramos nuestra conciencia, ignoramos la voz de nuestra conciencia, pero si seguimos repitiendo esta misma acción, sabe que paulatinamente vamos perdiendo la sensibilidad, y entonces es como se puede caer en la cauterización de la conciencia. Y es aquí donde nos quedamos en la mañana. Así que prepárate, toca al que está a tu lado, dile, aquí iniciamos. Dile, abróchate los cinturones porque vamos a despegar. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de quienes tienen la mente cauterizada? Yo encuentro por lo menos unas 5 cosas, las más destacadas que he encontrado en la Biblia y las que más he visto de personas que tienen una mente o una conciencia cauterizada. La primera, una persona que tiene la mente cauterizada no siente vergüenza de sus actos pecaminosos. Es más, se siente hasta orgulloso. No le da vergüenza. Y es cuando uno dice, ese ya perdió la vergüenza, ese es un... Efesios capítulo 4, verso 19, acompáñame. Mira lo que dice. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero la versión o la nueva versión internacional dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Cuando una persona tiene la conciencia o la mente cauterizada, pierde la vergüenza, le da igual quien lo vea, quien lo vea. Está aquí. Al principio andaba en el adulterio, se andaba escondiendo de todos, de la mujer, pero decía, no, a mí me importa que me vea la comadre, no, es más que me vea también la mujer, no me interesa, total, aquí yo soy el que soy. Ya se le acabó. Es más, voy a dejar a los hijos. ¿Cómo es posible? ¿Vas a terminar tu matrimonio? ¿Por qué? Porque ha caído en esa condición. En una condición de cauterización. Segundo, engañan con mentiras y falsedad como si fuera verdad. Cuentan una mentira como si fuera verdad y son estupendos actores. Yo he conocido gente que tiene una conciencia cauterizada y por su pecado los lleva a mentir y a engañar, y a veces los he confrontado con sus hechos y con pruebas y aún así lo niegan.
En una ocasión tuve que confrontar con mi pastor a una persona con sus mentiras, y yo tenía las pruebas, y le dije: mira, ¿por qué mientes? Dice: no, no es cierto, es esto. No. Y te dije: ¿por qué? Si quieres le dije: si quieres mándate a fulano y a fulano, y te voy a comprobar que lo que estás diciendo es una mentira terrible. Yo dije: ¿qué ganas con defender la mentira? Yo estoy viendo la verdad, te estoy confrontando con la verdad. Delante de la presencia de Dios, delante de mi pastor, delante de Dios, estoy confrontándote con esto. Mira, por favor, es el momento. Si esto es verdad, arrepiéntete. Pero él dice: no, no es cierto. Y lloraba el hombre, y lo negó y lo perjuró. Que Dios me castigue, incluso dice, si esto es verdad. Y no le quiero decir dónde está y cómo ha terminado. Proverbios 12, verso 20. Mira lo que dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan, ¿qué cosa? El bien. ¿Sabe? La persona llega a ser tan estupendamente mentirosa que incluso trata de mentir al Espíritu Santo. Y esto es lo que le pasó a Ananías, a Zafira. Ellos sustrajeron del precio de la heredad que habían prometido a Dios, y entonces trajeron solamente una parte. Pero cuando Pedro los confronta, les dice lo siguiente en Hechos 5, verso 3. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Hasta dónde se puede llegar la condición de una mente, de una conciencia cauterizada, que piensa que incluso puede burlar a Dios o puede esconderse de Dios? La siguiente: puede ser que promueva incluso hasta caer en falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Y este es el versículo que leímos al principio, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al verso 3. Dice la Biblia: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué es apostatar o qué es ser un apóstata? Alguien que conociendo la verdad se va a la mentira. Alguien que conociendo que solamente la salvación se alcanza por la gracia de Dios, ahora se vuelve y busca la salvación por las obras. Alguien que cree en el arrebatamiento, en la segunda venida de Cristo, ahora lo niega y dice que eso es mentira, eso es apostasía. Alguien que empieza a enseñar cosas contrarias a los principios de la palabra de Dios. Y dice aquí la Biblia: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y mire cómo: escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores, y a doctrina ¿de qué? De demonios. Y ahorita le voy a decir algunas doctrinas de demonios. Verso 3, y mire quiénes lo van a promover: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán que, aquí le va, ¿sabe usted? El celibato es una doctrina de demonios. Ay, ¿me oyó? Dice: mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay muchas cosas que tienen que ver, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Conocido personas cristianos, o no sé si eran cristianos o no, que antes
buscaban a Dios y ahora sencillamente van y se han vuelto a la santería, se han vuelto a la brujería, se han vuelto a esas cosas. Y uno dice, pero ¿por qué caen en esa situación? ¿Sabe por qué? Por tener una mente cauterizada, una conciencia cauterizada. Número 4. Las personas que tienen una mente, una conciencia cauterizada, llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Y pareciera ser que hoy en día se defiende al culpable y se castiga al inocente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hoy en día pareciera ser, o más bien se defiende al culpable y se castiga al inocente. Los buenos principios y valores se están perdiendo. Ahora el ser virgen es una burla. Eres virgen, qué anticuado. Ahora el perderlos, el no tener los valores, dice, esto es libertad, sé libre. ¿Cómo que sé libre? Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Una cosa es ser libre y otra cosa es ser esclavo del pecado. Jesús nos dio libertad, no para vivir en el libertinaje, sino que nos dio libertad del pecado para vivir para Él todos los días de nuestra vida. Aleluya. Pablo dice lo siguiente: ¿cómo perseveraremos en el pecado? Él dijo, no, en ninguna manera. No podemos perseverar en el pecado si Jesús nos ha hecho libres. Isaías 5 verso 20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos viendo tantas cosas y decimos, bueno, ¿cómo es posible que se ha caído en esta condición? ¿Por qué? Sencillamente porque la sociedad, muchos hombres, muchas personas están cayendo en una condición de una mente cauterizada. Es más, una persona que tiene la mente y la conciencia cauterizada puede llegar a atentar incluso en contra de la vida de otros y pensar que están haciendo bien. Ahora, aquí es donde vamos a ir cerrando, así que prepara tu corazón. La pregunta que surge, ¿cómo podemos nosotros cuidarnos para no caer en esa condición? Porque si eso es lo que estamos viendo, y esto es algo que fue profetizado ya hace más de 2000 años, y se dijo que vendría esto, y amada familia, estamos en ese tiempo. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Estamos viendo cosas terribles, donde cada vez más se escucha, por ejemplo, que hijos levantan la mano a los padres hasta llegándoles a pegar o maltratarlos. La pregunta, bueno, dice, ¿dónde está el temor de Dios? Bueno, tenemos que entender que estamos viviendo en estos últimos tiempos y tenemos que tomar precauciones para no caer en esa condición y en ese estado. Ahora, ¿cuál es el antídoto para evitar una mente cauterizada? Aquí le va. La primera, arrepentirnos y confesar frecuentemente nuestros pecados. Vuelvo a repetirle, arrepentirnos y confesar frecuentemente nuestros pecados. ¿Sabe usted que muchas veces el problema no es el pecado que cometemos? El problema es no confesar nuestro pecado una vez que hemos pecado y reconocer que somos responsables de esa falta y arrepentirnos delante de Dios y confesarlo a Dios y pedir a Dios misericordia y que Él nos limpie de nuestros pecados.
El apóstol dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si tú pecas y no confiesas tu pecado y no te arrepientes, se va llenando la bolsa de piedritas, voy a llamarlo así, y te vas volviendo insensible. Peor tantito cuando comparamos nuestra vida con la vida de otro. Decimos: bueno, yo pequé, pero no soy tan pecador como aquel que está allá. Bueno, sí pequé, pero no he pecado tanto ya como el hermano, que ese sí se pasó, ese ya. Sí, bueno, yo tomo, pero así, no como ese que se acaba todo un cartón entero. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es como decir: mira, te sirvo la comida y no importa que lo haya yo preparado con una pizca de agua de allá del drenaje. La pregunta es: ¿tú te comerías esa comida? ¿Te beberías ese vaso de agua? ¿Por qué? Si el 95% es agua de garrafón, es agua purificada, ¿verdad? Y el 5% es agua negra. ¿Está aquí todavía? Es que me va a hacer daño. Es que me puede provocar náuseas. La Biblia dice que por cuanto uno no es ni frío ni caliente, dice que será vomitado de la boca de Dios. O eres frío o eres, está aquí, amada familia, o eres frío o eres caliente. Es decir, o estás con Dios o no estás con Dios. No puedes estar a medias con una mente o una conciencia cauterizada. Necesitas estar sumergido en la presencia de Dios, en los valores de la palabra de Dios. Aleluya. Por eso cada noche, cada día que termina, escucha bien lo que te voy a decir. Cada día que termina, pregúntate: ¿qué hiciste mal? Dile: Señor, revélame cuál pecado cometí que ni siquiera me di cuenta. Y te aseguro que el Espíritu Santo te va a redarguir. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque eso es algo que yo hago todas las noches. Y le digo: Señor, dime qué hice mal hoy, como esposo, como padre, como hermano, como tío, como pastor, como consiervo. Señor, dime qué hice mal, a quién ofendí, qué hice mal, Señor. Y a veces el Espíritu Santo viene y me redarguye y me dice: no debiste haber dicho esto, no debiste haber hablado a fulano así, no debiste. Y digo: Señor, perdóname. Pero a veces, ¿sabe qué? Termina el día y a veces ni siquiera dormimos, caemos y nada. Y al otro día nos levantamos y decimos: es que hoy me levanté con el pie izquierdo. No, quizás te levantaste en esa mala acción por no ponerte a cuentas con Dios, por no hacer las paces con Dios. Y ¿sabes por qué te sientes así? Porque hay una carga de pecado sobre tu vida. Porque el pecado esclaviza, el pecado agota, el pecado chupa la paz, chupa la felicidad. Pero sabes, cuando tú y yo confesamos a Dios nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos libres, somos llenos de la paz de Dios, del gozo del Señor, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora tú dices: pastor, pero yo he cometido pecados negros. Ahora tú que digas: yo he cometido pecados rojos. Ahora tú que digas: no, mire, yo he cometido de todas las gamas de colores. Isaías capítulo 1 verso 18. Acompáñame por favor. Isaías capítulo 1 verso 18 dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aleluya. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de que hay gente que te debe y cuando la ves de lejos te corta la vuelta. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿O eres tú el que debes y mejor cortas la vuelta? O sea, y allá viene el hermano, fulano, me acuerdo que le pedí 200 pesos y no, mejor le corto. Y llega un momento que ese hermano dice, pues, ya sé que no me va a pagar, pero pues sigue siendo mi hermano, pues ya que me dé el frente. No que ahora estoy re bien, perdí el dinero y perdí su amistad. Peor tantito. Y Dios dice lo siguiente: ven aquí y estemos a cuenta. ¿Por qué te escabulles? ¿Por qué me cortas vuelta? ¿Acaso no sé lo que has hecho? ¿Acaso te olvidas de que soy omnisciente, soy omnipresente, que yo estaba ahí presente cuando cometiste el pecado, cuando soltaste tal mentira, cuando viste tal cosa? ¿Acaso no estaba yo ahí presente? ¿Acaso no te escuché? ¿Acaso mis ojos no te estaban viendo? Ven, ¿por qué huyes? Ven, no te escondas como Adán. Porque una de las cosas que tenemos como seres humanos es que solemos escondernos después de que pecamos. Y segundo, solemos echarle la culpa a alguien más del pecado que cometemos. Cuando Adán pecó, se escondió de la presencia de Dios, ¿sí o no? Cuando Moisés mató al egipcio, lo escondió, ¿sí o no? Cuando David pecó, ¿sí o no? Trató de ocultar su pecado. Pero también cuando Adán pecó, lo que hizo fue echarle la culpa y dijo: la mujer que tú me diste, Señor, pues en otras palabras, por la culpa de esta, dijo, por la culpa de esta mujer. Y el Señor va con la mujer y dice: la culpa de la serpiente. Y ya faltaba que la serpiente dijera: pues Señor, y la culpa del árbol, ¿para qué lo pones ahí? Porque solemos echarle la culpa a otros y no hacernos responsables de nuestro pecado. No, asumamos la responsabilidad de nuestro pecado, de nuestra falta. Caí, me tropecé, caí en la tentación, la regué, me hago responsable de mi pecado. Y aquí estoy, Señor, contra ti solamente he pecado, Señor. Ten piedad conforme a la multitud de tus piedades y borra mis rebeliones. Amén. Segundo, no hay que adaptarse a la corriente del mundo. Para mantener una mente sana, una mente sensible y no caer en la condición de una mente o una conciencia cauterizada, tú y yo no debemos adaptarnos a la corriente del mundo. Y es que la corriente del mundo puede arrastrarnos de manera sutil. No podemos abrazar cosas, modas, formas, estilos del sistema del mundo que nos llevan a pecar contra Dios, y por el contrario debemos rechazarlo. Romanos capítulo 12, verso 2. Yo sé que algunos ya no lo hemos memorizado, pero mira lo que dice la escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero esta palabra, no os conforméis, la palabra en el original griego dice: no te adaptes al sistema del mundo. No te adaptes. Otra versión dice: no se amolden al sistema del mundo. Porque mira, el ser humano es a veces como la gelatina.
¿qué forma tiene la gelatina? No digo cómo es la gelatina, sino qué forma adquiere la gelatina. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? Al molde. ¿Está aquí? Y tú y yo no tenemos que hacernos de acuerdo al molde del mundo, sino tenemos que hacernos de acuerdo al molde de ¿quién? Del Señor, al molde de su palabra. Ahora, dice la versión, no se adapten a este mundo. Le decía en una ocasión que según algunos estudios dicen que si agarras una rana o un sapo y lo metes en agua caliente hirviendo, el sapo al sentir el agua caliente brinca y se va el sapo. Pero si tú agarras un recipiente de agua fría y metes al sapo, el sapo no brinca, el sapo se queda ahí, se adapta, se aclimata. Y entonces puedes poner ese recipiente de agua caliente en la lumbre y sabes que el sapo no va a brincar. ¿Por qué? Poco a poco se va adaptando a la forma de cómo va calentándose el agua. El problema que hoy en día que estoy viendo es que el mundo está subiendo el nivel del pecado, está subiendo el nivel de la maldad, y algunos cristianos se están adaptando al sistema del mundo. Y tú y yo no tenemos que adaptarnos al sistema del mundo. ¿Por qué? Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Me explico? Nuestra ciudadanía no está aquí. Entonces las formas, los modos deben de ser muy diferentes. Es más, tu forma de publicar cosas en tu muro se va a hacer muy diferente a la forma como los otros lo hacen. Alguien me dijo, pastor, dice, usted ya cayó en la moda. Dije, en la moda, pero no en el modo. Parece que pero no es lo mismo. No podemos caer, no adaptarnos ahí. Siguiente. Para no caer en una condición de una mente cauterizada, debemos atender y obedecer a la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, Él espera que atendamos su voz y obedezcamos inmediatamente su voz. Obedezcamos inmediatamente lo que Él nos está diciendo. Ahora, muchas veces deseamos que Dios nos hable y cuando Él nos habla no hacemos lo que Dios está ordenándonos. Quiero que me acompañes por favor al Salmo 78, verso 1. ¿Está aquí todavía conmigo? Salmo 78, verso 1. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Vuelvo a repetir, dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Qué es lo que Dios desea? Que obedezcamos a su voz. Porque si Dios nos habla y no obedecemos a su voz, eso produce que en nosotros pueda cauterizarse nuestra mente o nuestra conciencia. Una vez que Dios te hable, por muy mínimo, en lo que Dios te está diciendo, lo que Él espera es que obedezcamos. Dios le habló a Samuel y Samuel no sabía que era Dios.
el que le estaba hablando. Y entonces Samuel fue con Elí y Elí le dijo: mira, es Dios el que te está hablando. Así que una vez más, cuando tú escuches su voz, si él te vuelve a hablar, dile: Jehová habla, que tu siervo escucha. Pero esa palabra escuchar no solamente tiene que ver con poner atención a su voz, sino tiene que ver con obedecer a lo que Él nos está diciendo. Y cuando Dios nos habla, vuelvo a repetirte, no debemos poner excusas, no debemos poner pretextos, no debemos poner obstáculos, sino que debemos de poner en práctica, debemos de poner acción a la palabra, a la orden que Dios nos está dando. Siguiente, y este le va a gustar a los chicos. Y aquí vamos a ir terminando, porque creo que con esto aquí se le vamos a sacar jugo. Atender a la corrección, la exhortación y la disciplina de nuestros padres y líderes. No, gracias por el entusiasmo de los jóvenes. Debemos atender a la corrección, vuelvo a repetir, a la exhortación, a la disciplina que Dios nos da a través de nuestros padres, pastores y líderes. No tienes por qué ponerte al tú por tú cuando te jalan las orejas, cuando te regañan. Te voy a soltar una cosa, ¿sí? Y si se enojan, pues ya, ni modo. Pero yo le decía a mis hijos, digo: tú no tienes por qué ponerte al tú por tú con tu mamá, aun cuando tu mamá esté equivocada. En primer lugar, porque es tu mamá y respeta esa autoridad. En segundo lugar, porque lo que se te está diciendo es para tu bien. Y en tercer lugar, porque si tú quieres largura de días, simplemente obedece. Ay, gracias por el entusiasmo. Aunque yo sé que a veces nos pone de malas, ¿no? Iba a decir otra palabra, que cuando nos dicen: hey, apaga ese celular, hey, levanta eso, hey, aquello, hey, y dice: ay, ya no, ya. Hey, la tarea, hey, báñate. Ay, porque hasta eso, hey, ¿por qué a esta hora? Hey, pero ¿por qué? ¿Por qué me está diciendo si estaba con mis amigos? Me choca que me estés hablando. Tan aguas. Escucha la voz. Te voy a decir una palabra: cállate. Cabezón, cállate. Y obedece. No, sí, gracias. Está el suspenso. No sé si es el frío o qué cosa, desde qué momento estoy compartiendo, y creo que es el frío los que los tiene así. La exhortación, el regaño, la disciplina, aun cuando te disciplinen. ¿Y por qué me lo vas a quitar? Mire, porque voy a decir una cosa: yo disciplino. ¿Ya dijo? Yo disciplino. Y tengo una forma de disciplinar al estilo de los 60, creo. Pues ¿qué quiere que haga? Así la enseñé y así la encontré en la Biblia. Y dice la Biblia, porque la Biblia dice que la vara es para la espalda del necio. Y dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Y entre los jóvenes se ha hecho, dice: pastor, dele sabiduría, dice, dele sabiduría. Hay momentos, mis amados, yo sé lo que es disciplina. De verdad, yo sé lo que es disciplina, tanto en casa como en la iglesia.
En casa, solamente por travieso, mire, me daban unas, pero que hasta remolineaba yo. En serio, en serio. Y es que yo era bien, un niño bien tierno. Entonces mi padre nos dejaba a cierta tarea ahí en casa, bueno, allá en el pueblo teníamos una casa de 2 pisos y en la parte de atrás tenía un jardín algo grandecito y nos dejaba tarea. Recuerdo que nos decía esto, me decía mi hermano Sergio, dice, tú porque eres el mayor, tú vas a cortar el pasto. A mi hermano Noé, que es el del medio, decía, y tú vas a juntar el pasto. Y yo, pues tú lo vas a orar. Entonces a cada uno nos dabas nuestra área. Pero un día, ¿qué cree? Mi hermano Noé, con ciertos ahorritos que hizo ahí, se compró la máscara del escorpión rojo, ¿no? O del escorpión negro, no me acuerdo. El caso que era una máscara color naranja y con un escorpión negro ahí enfrente. Ahí, o sea, entonces se la compró y no, pues nos creíamos ya ahí, ¿no? La triple A. Mi padre nos deja dado instrucciones. Y nosotros dijimos, no, pues nos asomamos, ya se fue el carro, adiós. Y nos ¿dónde está la máscara? ¿Dónde? Se la ponen y empezamos allá a juzgar a las luchas. Empezamos ahí ahora y bueno, patadas voladoras y saltos mortales. Estamos ahí en la lucha y de momento cuando vemos, mi padre estaba parado en la puerta del cuarto. No pudimos terminar la función de lucha libre. ¿Dónde está? Dice, lo que les mandé. Los mandé a que hicieran esto. ¿Qué están haciendo? Y yo recuerdo que tenía un short verde con una camiseta, creo que azulita o roja. Todavía me recuerdo, si no se me quedó grabado. Y unas semanas anteriores mi padre nos había hecho unos charpes. ¿Alguien sabe qué es un charpe? Nos lo hizo así, unos charpes, y yo estaba bien contento con mi charpe y los habíamos puesto por ahí. Pues lo primero que agarró mi padre fue un charpe. No, hermano, es casi la pasión del Señor ahí, ¿verdad? Marcado ahí, Sí, se ríen como ustedes no fueron, ¿verdad? Y yo decía, pero cuando crezca un día le voy a quitar el charpe a mi padre. ¿Por qué? Pero es que mi padre es duro, mi padre. Y yo siempre crecí con ese, mi padre fue bien duro, mi padre fue. Pero hasta que dije, no, pues no, yo no fui una blanca palomita de chiquito. Yo, por eso Dios me dio ese tipo de padre, porque si no, quién sabe que fuera de mi santa vida hubiera crecido con una mente, una conciencia cauterizada. ¿Está aquí todavía, amada familia? ¿Está aquí todavía? Pero hoy en día ya se quieren ir de la casa sencillamente porque les cortaron el internet. ¿Cómo? No aguantan nada. Ya el modelo 2005 ya salió con de hojalata ya delgadita, que con un golpecito ya se descompuso, se destartaló. Le truena todo, ¿no? Está aquí, amada familia. Eso es por parte, mire, por parte de la familia. Y le puedo contar cuestiones como esas. Las veces que me corrigió mi madre, pero también dentro de la iglesia. Yo le he contado una vez solamente por llegar 5, 10 minutos tarde al culto. Me disciplinaron 6 meses. Algunos aquí llegan 40 minutos después y todavía se sienten que les digo, ¿por qué apenas? Toca el que está a tu lado y le dice, se me hace que están hablando de ti. No, en serio, en serio, en serio. Y qué bueno que el pastor Pablo ve esto, porque él me sigue ahí y siempre dice, te vi predicando. Dije, hay poder en Cristo. Así que él sabe que estoy diciendo verdad. Pero yo tocaba una guitarrita, les he contado, tocaba una guitarrita
sencilla y tocaba abajo de la plataforma, y la plataforma no era así bonita como esta, era de tierra con unas duelas viejitas que habíamos puesto, así habíamos hecho nuestra plataforma, y el templo en unas tablitas con unos blocks así, pero me enseñó a respetar. ¿Está aquí? Uy, está. Hoy en día yo he visto algunos que suben acá comiendo sus chetos. ¿Este qué se cree que está en el cine o qué cosa? No aquí, no aquí, en otros lados, ¿verdad? Digo, no. Y yo recuerdo que llegué 5 o 10 minutos tarde. Me dice, ¿por qué apenas? Dije, pues es que mire, y la verdad yo venía de ciertas actividades que mi mamá había mandado. Dije, es que mire esto, dice, no vas a tocar. Pero si me toca tocar, no vas a tocar. Pero si yo soy el guitarrista, no, vamos a cantar a capela. Y estuvimos cantando a capela durante 6 meses. ¿Por qué están así, en tanto suspenso? Yo dije, no, el pastor se está pasando, dije entre mí, ¿cómo es posible? Se está pasando. Ahí está aquí, ay Señor Jesús, veo suspenso, ya, mejor vamos a terminar el culto y ya nos vamos. Y fueron 6 meses. Y yo dije, Señor, ¿cómo? Pero a veces yo decía, no entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque hacen, si yo soy tan buena onda, si soy un chico bien portado, dije, si nada más llegué 5 o 10 minutos tarde. Pero ¿sabe por qué? Por eso te digo, tú y yo tenemos que prestar atención a la corrección, a la disciplina, a la exhortación de nuestros padres y nuestros líderes, porque si no tú vas a crecer más chueco que un palo de guayaba. Mentira de que árbol que nace torcido jamás su rama endereza, no, desde chiquito. Pues si tú no le llamas la atención, te dijo desde chiquito, no, de grande te va a querer matar. Muchachas, si de novio te pega, te jalonea, te hace berrinches en la calle, de casada, te va a mandar al panteón, te va a matar a palos. Ay, ¿por qué estoy diciendo esto, Señor Jesús? Mira lo que dice la Biblia. Vamos a la palabra del Señor. Yo creo que con esto es suficiente. Proverbios 4 verso 10 dice, oye hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Mira lo que dice, vuelve a leerlo. Oye hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Pero si tú y yo no escuchamos y no recibimos consejo, no recibimos razones, ¿sabe? La vida se nos va a cortar. Yo ya he visto amigos fallecer, jóvenes de mi edad fallecer, de mi generación. Uy. Verso 13, mira, acompáñame ahí. Retén el consejo. Retén el consejo. No lo dejes, guárdalo, porque eso es eso es tu vida. No, es que yo ya sé cómo conducirme. Es más, puro tutorial y con eso me la llevo. Yo ya sé cómo hacerlo. No es así. No es así. Por eso atiende la corrección, la exhortación y la disciplina de tus padres, de tus líderes.
Amados, si nosotros practicamos esto, no vamos a caer en una condición así. No vamos a caer en una condición de cauterización de la mente y de la conciencia. Necesitamos hoy en día cuidarnos y pedirle al Señor: Dios mío, permite que yo no caiga en esa condición, amado Dios. Y si tú me has hablado y no he obedecido, Señor, hoy yo me comprometo a obedecerte, Señor. Si he fallado y he pecado, hoy confieso mi pecado, Señor, y vengo delante de tu presencia, amado Dios. Si no he obedecido a tu voz, hoy obedezco y determino en mi corazón obedecer a tu voz, Señor. Si he menospreciado la exhortación, amado Dios, hoy atiendo a la exhortación, amado Dios, y te agradezco por esos recursos que tú me estás dando, Señor, para que yo no caiga en esa condición. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Creo que con esto es suficiente. Aleluya. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Quiero que inclines tu rostro ahí en tu lugar. Inclina tu rostro. Dile: Señor, aquí está mi vida, mi ser y mi corazón. Aquí estoy delante de ti, amado Padre Celestial. Aquí estoy delante de tu santa y divina presencia. Amado Dios, Señor, sé que estamos viviendo tiempos difíciles, a tal punto que el ser humano está cayendo en la condición de una mente cauterizada. Por eso hoy, como tus hijos, te pedimos, Señor, guárdanos de caer en una condición así. Guárdanos, Señor, de perder el temor tuyo y de caer en una actitud de insensibilidad, de falta de reverencia. Señor, aquí estoy delante de ti. Toma mi ser y mi corazón, Señor. Toma mi vida. Toma mi vida, amado Dios Todopoderoso.